Dicen que la vida se construye poco a poco. Yo lo que creo es que la política es a base de retos. Bienvenido y bienvenida a Más Allá de la Política, una sección de Más Allá del Reto, donde juntos inspiraremos comunicando, contando las historias de vida detrás de cada político. Acompáñame a demostrar que todos tienen una historia que contar. Comenzamos. Más Allá de la Política es un espacio donde exploraremos el lado más humano de la esfera política. Somos ajenos a cualquier partido político y nos enfocaremos en contar las historias personales y motivaciones de cada candidato y cada candidata. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Más Allá de la Política, esta sección donde es un podcast de política, donde está prohibido hablar de política, pero que sí, firmemente creemos que todos y todas tienen una historia que contar. El día de hoy me acompaña una persona bastante interesante que, pues como todos nos hemos dado cuenta y hemos ido conociendo un poquito más de la trayectoria de cada uno de los candidatos y candidatas, pero el día de hoy no venimos a hablar sobre esa trayectoria política. Venimos a hablar sobre su historia, sus motivaciones y conocer un poquito a Óscar Santos fuera de esa etiqueta que todos tenemos. Bienvenido, Óscar. Daniela, qué gusto saludarte. Igual a todos los que nos van a estar viendo en los próximos días. Y un tema difícil, más allá de la política, sin política. Sí, así es. Me cuesta. Ya veremos, fíjate que todos han dicho lo mismo y ya cuando están aquí todos han fluido de una manera bastante interesante y yo en lo personal he aprendido mucho de todos, entonces espero que lo disfrutes también. Muchas gracias. Vale, siempre para comenzar me gusta hacer estas dos preguntas para que la gente como que vaya conectando un poquito. La primera sería, ¿quién es Óscar y qué define a Óscar? Bueno, Óscar Santos es un jalisciense comprometido con su estado. Tengo 41 años de edad. Nací en Ciudad Guzmán, aunque aquí he crecido toda mi vida. Tengo 3 hermanos, estoy casado con Lizeth Franco y tengo 2 hermosas niñas. Regina de 13 años, Luciana de 7 y bueno, hoy en esta gran aventura rumbo a la presidencia municipal de Zapopan. Ok, súper interesante. Muy bien, gracias por esa introducción y ahora quisiera que comenzáramos a desmenuzar un poquito. Platícanos sobre ese Óscar pequeño. No sé si tú alguno de tus recuerdos de cierta manera quisieras compartirlos aquí, pero quisiéramos que nos platicaras de tu infancia. Bueno, siempre me desarrollé en la zona de Pasos del Sol, ahí en esa colonia, hasta que me casé. Siempre viví con mis padres, con mi familia, somos muy apegados en la familia. Mi hermano Andrés, el más grande, más chico que yo, después sigo yo, sigue Miguel Ángel y Lolis, la más pequeña. Ahí en Paso del Sol crecimos y tengo una dualidad. Te decía que soy de Ciudad Guzmán. Mi papá es de allá, toda su familia, de un pueblito muy chiquito que se llama San Andrés. Y siempre compartimos mi desarrollo, digamos, mi infancia entre la ciudad. Aquí estábamos de lunes a viernes, pero sábado y domingo siempre en el pueblo. Ok, súper interesante. Y formados siempre en escuelas públicas también. Todos fuimos al mismo kinder ahí en Pasos del Sol, todos a la misma primaria, la Escuela Urbana 909 al aire libre, así se llama todavía. Después en la secundaria número 45, a la prepa 9 y después en la Universidad de Guadalajara. En el CUSEA, ahí estudié economía. Justo te iba a preguntar qué es la que habías estudiado, porque ahorita fuera de la entrevista estábamos platicando y dice, yo también soy de CUSEA, pero justo estudiaste economía. Una de las mejores etapas de mi vida. Estudié economía y ahí es donde despertó el tema político. Fui presidente de la División de Economía y Sociedad, fui consejero de la división, del centro universitario. Y bueno, desde entonces conformamos un grupo de amigos que nos interesamos en la cosa pública, en los temas de nuestro estado, de nuestra ciudad y hasta la fecha seguimos trabajando. Interesante. Vamos a regresar un poquito más porque nos adelantamos al tema de la universidad, pero estuvo súper bien. Quisiera preguntarte tema cuando eras muy niño, justo me imagino que al tener hermanos y como toda esta dualidad que dice ciudad, una ciudad más pequeña, debe de haber alguna anécdota por ahí interesante, ¿no? Bueno, en ese caso a lo mejor para ti era un ranchito, ahorita yo ya lo veo como una ciudad pequeña, sinceramente creo que todo ha crecido súper rápido, pero platícanos un poquito sobre esta relación, esta convivencia con tus hermanos y cómo viviste tu infancia.
Bueno, aquí en Paseos del Sol, la verdad es que era una colonia sumamente tranquila, había mucha libertad, podíamos jugar en la calle y bueno, e incluso con la comunidad, ¿no? Se formaba una comunidad en torno ahí a los vecinos y teníamos amigos, nuestros mejores amigos de la infancia, unos vecinos, Carlos Solar y Picho. Picho, un cuate muy a todo dar, él es sordomudo. Ok. Con él siempre nos desarrollamos, crecimos y nos dio una sensibilidad también muy particular. O sea, en su momento le pegamos desde el yoyo, el trompo, después la bici, la patineta, el fútbol americano, el básquet, y todo ahí en la colonia. Uh-huh. Teníamos todo ahí en una comunidad muy, muy a gusto, sinceramente. Ok, quisiera que nos platicaras, ahorita dijiste algo bien importante, Picho dijiste, ¿verdad? Picho. Nos brindó una sensibilidad bastante interesante. ¿Cómo fue? Digo, porque para veces muchos niños es como de, entiendo, o a veces tienen hasta más madurez que los adultos como para esas clases de cosas. ¿Cómo lo tomó Oscar y qué aprendizaje le dejó su amigo Picho? La verdad es que fue un gran ejemplo en mi vida, o ha sido un gran ejemplo. A Picho nunca lo detuvo nada. Él era el mejor en los deportes, en la patineta, en la bici. Picho, que a lo mejor en las escuelas públicas ahí de la comunidad, pues nunca lo dejaron estar, pero eso no lo detuvo, siempre su familia lo apoyó. Estudió 2 carreras Okay. en el único y hoy tiene una muy bonita familia, tiene 2 niñas, pero siempre muy inspirado su carrera precisamente porque él nada lo detenía. Es campeón en natación. Uh-huh. Y fue mi primer trabajo, de hecho, con él. Okay. Él abrió una escuela de natación. Ajá. Y yo fui su primer maestro. Okay. Digamos, y damos clases a niños. Qué padre. Ahí en la alberca de su casa, precisamente en Paseos. Súper, qué padre, me encanta. Entonces, quisiera preguntarte un poquito también el tema, sabes que cuando somos niños o un poquito más grandecitos, siempre tenemos como ese modelo a seguir o a la persona que admiramos. ¿Qué pasaba con Oscar? ¿Tenía alguien en quien veía o se veía en un futuro? Sí, fíjate que desde que estaba en la secundaria, yo ya sabía a qué me iba a dedicar, qué iba a estudiar, ya tenía muy definido como el rumbo al que me iba a dedicar y que hoy estoy siguiendo precisamente. Uh-huh. Pues mi papá fue economista, Okay. mi papá siempre fue servidor público ejemplar. Mi abuelo en su momento fue un líder agrario allá en el sur de Jalisco, él fue líder campesino y esa también es una, digamos, particularidad que siempre me dio, el tema campesino. Uh-huh. Es una pasión que tengo, soy agricultor. Ok, también. Okay. Soy productor de frambuesa. Ok, interesante, Uh-huh. una faceta interesante por ahí, ¿no? Sí, te digo que siempre he tenido esa dualidad entre el campo y la ciudad. Ok, súper. Y quisiera como que me platicaras un poquito, a lo largo de lo que fuiste creciendo, al tener evidentemente esta dualidad de ciudad, tú le dices rancho, yo ya le digo ciudad chiquita, en términos de valores, por ejemplo, ¿cómo era Oscar y cómo tal vez sigue siendo? Bueno, sigo siendo un hombre muy leal, soy una persona de principios y valores. Uh-huh. Eso creo que me lo ha dado mucho la formación en torno a la gente del campo, de los ejidos, de las comunidades, muy auténtico y muy franco. Uh-huh. Así creo que soy yo. Ok, súper. Y quisiera que me platicaras un poquito, yo sé que a lo largo de la vida tenemos subidas y bajadas, ¿no? Pero la diversidad de respuestas es bastante interesante. ¿Cuál ha sido el momento más gratificante que has tenido a lo largo de tu vida? Bueno, cuando ganas una elección, por ejemplo, es muy gratificante. Fui presidente de la Asociación de Alumnos de Economía en una elección abierta. Después fui presidente de los Jóvenes Campesinos de Jalisco. Ok. También en una elección abierta. Luego fui presidente de los jóvenes de mi partido en todo el estado de Jalisco. Una elección así durísima en aquel momento. Y también fue muy gratificante en una elección abierta.
Después fui regidor del ayuntamiento de Zapopan, también en una elección abierta. Yo siempre le he entrado a los retos. Okay. Me gustan los retos y bueno, es muy satisfactorio cuando ganas una elección. Y más allá de la política, definitivamente los acontecimientos que más me han marcado es cuando han nacido mis hijas. Okay. Son esos momentos imborrables que te cambian la vida porque te dan esa otra sensibilidad, ¿no? La responsabilidad de convertirte en padre. Uh-huh. Y como siempre dicen, no es lo mismo la primera que la segunda. Sientes lo mismo, el mismo impacto, digamos, uh-huh, sentimental, emocional, ese orgullo, digamos, y esa responsabilidad. Entonces, ¿tú consideras que sí, eso es lo que más te ha marcado? Sí, definitivamente. Y hablas de la sensibilidad. ¿Por qué consideras la sensibilidad en ese sentido al momento que dices de tus hijas? ¿Qué pasó cuando con las dos llegaron al mundo? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese instante? No, bueno, lo primero que te pasa por la cabeza cuando naces es que nació bien. Ese es el miedo que te invade antes del parto, digamos, que todo esté bien, que uh-huh, vengan sanitas, que no vaya a pasar algo con tu esposa, con la niña. Ya cuando nacen y la escuchas llorar, te relajas y te entra la emoción. Entra la emoción hasta las lágrimas, desde luego. Yo creo que a cualquier padre le pasa eso. Ok. Y decías... Y la sensibilidad, ajá, desde luego, de saber la responsabilidad que tienes hoy cuando van naciendo y pues hasta con la propia humanidad, ¿no? Claro que sí. Y ahora, tema como de ahorita estabas diciendo, tengo una dualidad también en el campo, estudiaste economía, pero también política. ¿Cómo haces esta mezcla y equilibrio campesino en general? Ajá. ¿Cómo haces este equilibrio para que todo a lo mejor funcione? Porque muchos a lo mejor dicen, yo me quedo con una sola cosa y a lo mejor no soy tan multitask, pero ¿qué nos podría decir Oscar que tiene como tantos escenarios? Fíjate que la actividad política es una de las actividades humanas más complicadas, uh-huh, porque es muy subjetiva. ¿Cómo podemos decir que Oscar es mejor que Daniela? O al revés, que Daniela es mejor que Oscar, y siempre es una lucha entre las personas, es una lucha de egos incluso, uh-huh, hay muchos intereses alrededor de la política. Es una actividad sumamente delicada. Los que nos dedicamos, yo me considero que soy un político profesional, uh-huh, porque a esto me dedico, no solamente ser candidato o buscar un cargo de elección popular en cada elección, sino a motivar a los jóvenes, a abrir oportunidades y a impulsar proyectos. Uh-huh. A eso me he dedicado a lo largo de estos 24 años que llevo dedicado para casi 100% a la política, porque hace 6 años me encontré esta otra pasión del campo. Siempre lo traía en mi mente. Ajá. Siempre lo traía en mi mente, regresar allá a los orígenes. Mi papá tenía un terrenito, una parcelita en el pueblo, siempre ahí, siempre lo tenía en mi mente, pero después de que tuvimos un descalabro feo en el 2018, aquí en mi partido, les dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no es lo mismo a los 20 que a los 30, ¿no? Uh-huh. Dije, ¿qué voy a hacer? Pues la familia, hay muchos compromisos, salir adelante, y bueno, como cualquier emprendedor, dije, pues voy a regresar a mis orígenes, okay, al campo. Uh-huh. Y me fui para allá, empecé a ir constantemente, cada 2-3 días, a ver qué oportunidades había, y dije, me voy a meter ahorita a lo de las berries. Okay. Y empecé de cero. Empecé a participar a expos, a conferencias, desde luego me empecé a meter a tutoriales y me acerqué mucho a mi familia, uh-huh, a los hermanos. Mi papá tuvo 14 hermanos. Wow. Mi abuelita tuvo 20 hijos, se le murieron
3 veces gemelos. Ok. Así, de ese tamaño. Y bueno, me acerqué a ellos que ya tenían un par de años con el emprendimiento de la frambuesa, de las berries, y empecé desde cero. Y ya llevo 6 años, yendo y viniendo, una actividad muy bonita, muy intensiva. Las berries son muy intensivas como todos los cultivos. Y hoy ya he logrado estabilizarme después de varios altibajos, subidas, bajadas, crisis, como todo emprendedor. Claro. Pero ahorita he logrado ya equilibrarme. Ok, interesante. Qué interesante que también compartas como esta parte emprendedora que muchos a lo mejor dicen no encuentro la puerta o no sé qué hacer, y que vean que también hay maneras de tener como diferentes cosas en un Así celular, es, ¿no? y muy complicado porque pues llega uno sin apoyo, ahorita no hay programas sociales, no hay programas productivos, no hay muchas cosas, pero pues, hay que aventarnos. Claro. Hay que aventarnos a buscar alternativas. Súper, perder el miedo de cierta manera. Y ya te pregunté sobre tu momento como más gratificante, pero quisiera ahora que vayamos al otro plano, ¿no? ¿Cuál ha sido tu desafío más complicado hasta el momento? Bueno, la verdad es que he tenido una vida de muchas satisfacciones, sinceramente. No me arrepiento de nada de lo que he vivido. Todo pues, te trae aprendizajes, todo es experiencia, pues momentos complicados. Ahora tal vez lo que vivimos en la pandemia, ¿no? Que perdimos a muchos gente, en mi caso, gente que admiraba, que respetaba, gente muy cercana, y ver el sufrimiento de la gente, de otras familias. Eso yo creo que fue un momento difícil. De ahí en más, te digo, he tenido una vida muy estable, digamos. Soy enemigo de las injusticias, eso sí, siempre desde muy joven he sido, soy enemigo de las injusticias, siempre no me gustaba que bullearan a la gente, no me gustaba que maltrataran a jóvenes que a veces no tenían para irse a divertir en la universidad, por ejemplo, que no tenían para el camión, que no andaban en la dinámica a veces de algunos de nosotros, pero en general te digo, he tenido una vida muy estable. Ok, muy bien. Gracias por tu sinceridad en ese sentido. Y quisiera preguntarte si Oscar tiene como algún lema o alguna filosofía de vida, o tuvo, no sé, puede haberse modificado en ese sentido. ¿Qué nos dice respecto a esto? Pues yo siempre he creído que venimos a este mundo a ser amigos y a hacer historia. Ajá. A hacer historia en torno, bueno, a mi propia actividad. Yo estoy convencido que podemos siempre aportar a la sociedad, podemos mejorar nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestro mundo. Y yo he encontrado una herramienta muy eficaz en la política. Siempre he creído que desde dentro de las instituciones es donde se logran los cambios, y en eso me he enfocado, sinceramente. Ok. Entonces, ¿tu lema crees que todos tenemos como esa parte de historia? De Venimos a aportar, ser de amigos generar, a ser y a amigos. hacer historia. Ok. ¿Y qué tan cierto es este tema de que a veces no es tan fácil hacer amigos? ¿Qué consideras en este sentido? Dicen que los amigos a veces se cuentan con los dedos de la mano. ¿Qué opina Oscar en este Sí, la verdad es sentido? que en los momentos difíciles, pero ¿sabes qué he hecho yo siempre y con esto me he sentido muy tranquilo? No esperar nada de nadie. Ok. Al contrario, yo soy muy entregado, yo soy amigo, pero nunca espero nada de los demás y así no me decepciono. Ok. Buen Así consejo. no nos decepcionamos. Buen consejo, me gustó esa parte. Ahora, yo sé que todos en algún momento no vamos a estar en este plano, evidentemente. Creo que es algo que tenemos 100% asegurado, seamos quien seamos. Y quisiera preguntarte, ¿cómo te gustaría ser recordado por tu gente cercana, las personas que te rodean el día en que no estés en la tierra? Pues bueno, como un amigo leal, un buen padre de familia. En algún momento espero ser un gran abuelo, divertido. Y bueno, una pareja también leal, amorosa y que siempre vino a aportar. Okay. Yo siempre soy positivo y siempre trato de aportar y de entregarme al máximo en lo que me estoy desempeñando.
Muy bien. Repito, sin esperar nada a cambio. Claro, me gusta esa parte. Y ahorita tú dijiste que, bueno, el tema de los berries fueron altos y bajos, te lograste estabilizar. Me imagino que hubo alguno que otro descalabro por ahí. Sí, y descalabrotes. Con base a esa experiencia que viviste y seguramente algunas otras a lo largo de tu vida, ¿consideras que el fracaso nos enseña más que el éxito inmediato? Definitivamente. Sí. Definitivamente. Sí, yo empecé, el primer año me fue sumamente bien en la primer rancho que abrimos, que es chiquito, no soy un gran productor, es en pequeño, pero inmediatamente al siguiente año ya estaba abriendo otro rancho en otro pueblo, Amacueca se llama, pero ahí fue un rotundo fracaso. Ok. Todo lo poquito que había avanzado, se echó para atrás, deudas y todo el rollo. Cerré el rancho y me regresé o continué con lo poquito que tenía, que ahorita es con lo que estoy ahí manteniendo y ya listos para volver a crecer. Pero definitivamente, sobre todo ese emprendimiento me dejó muy claro que hay que ir paso a paso y que todo tiene una curva de aprendizaje, que no te puedes brincar. Súper, súper. Así también fíjate en la política. Ajá. Me ha tocado ver pasar a cientos de jóvenes, hombres y mujeres con grandes perfiles, amigos que vienen de Harvard, de Berkeley, que vienen de las mejores universidades en Europa, con doctorados, con maestría, pero que quieren llegar muy rápido a las posiciones. Y por lo menos acá en mi partido y en general en la política, pues esto es un proceso. Todo lleva un proceso. A veces se les abre la oportunidad a alguien que viene así sin mucha experiencia y bueno, finalmente son los que nos decepcionan a los partidos. Por ejemplo, en gobernadores que han llegado en otras partes del país, jóvenes, así con una gran preparación, un perfilazo, que conquistaron la confianza de los ciudadanos, llegaron muy rápido, sin un proceso de formación, sin un proceso dentro de los institutos políticos, incluso en los niveles de gobierno, y resultan ser un fiasco como gobernantes. ¿Y tú crees que eso aplique como en todas las profesiones, carreras? Sí, yo como creo quieras. en general. ¿Crees que todos tenemos como un proceso y una Debe de historia haber un proceso. marcada con algunos tiempos que deben de ser? Definitivamente lo que debes dedicar el tema es ser constantes, no desesperarse. Yo lo que siempre les digo a los que se quieren dedicar a la política, nada más no te desesperes. Cada 3 años hay una revancha. Y en la política, igual que en el fútbol, se gana y se pierde. No hay triunfos para siempre ni derrotas eternas. Ok, me encanta. ¿Y qué le dirías tú a los jóvenes, porque retomando justo ahorita lo que estás diciendo, ejemplificando con la política y hablando también como de otras profesiones? Ya ves que ahorita las generaciones tienen un tema muy de inmediatez, ¿no? Y es como de mañana empiezo y mañana quiero que me vaya bien, y si ya no me va bien, pues pienso que las cosas están mal, que soy lo peor, etcétera, etcétera. ¿Qué consejo le darías tú a los jóvenes que nos están escuchando de que sepan de que todo hay un proceso y con base a tu experiencia les ejemplifiques? Exactamente, no, la verdad es que hay que ser muy constantes. Eso es lo más importante. Y hoy, en el mundo tan globalizado y tan competitivo que tenemos, sobre todo en el mercado laboral, yo lo que sugeriría es que te especialices. Igual que en la política, en cualquier profesión también hay que especializarse en un tema y no soltarlo. Que se convierta en tu vocación y tarde o temprano vas a obtener resultados. Súper. Los que se desesperan muy pronto y andan de un lado y luego se van a otro, igual que en la política, en cualquier actividad. Igual que en la política, cuando andas en un partido y luego te vas a otro y luego quieres regresar, eso la verdad es que no habla bien de ti. ¿Crees que eso tenga que ver con un poquito como el desconocimiento personal de hacia dónde te estás dirigiendo y cuál realmente es tu pasión? Sí, y en particular a los jóvenes, siempre les digo,
aprovechen precisamente cuando están jóvenes, cuando están después de la preparatoria, cuando están estudiando o cuando no tienen un compromiso todavía familiar. Ahí sí, hay que probar de todo para saber cuál es tu vocación. Uh-huh. Hay que atreverse, hay que animarse, hay que arriesgarse. Claro. Con todo. Me encanta. Que ya cuando tienes una familia o otra responsabilidad, pues es mucho más complicado. Sí, o sea, sigues queriendo perder el miedo, pero la responsabilidad a veces es muchísimo mayor. Se detiene. ¿No? Justo lo que decías, ¿no? Como ahora ya terminé como ¿ahora qué hago? Porque hay compromisos, tengo una familia y no puedo como detenerme y decir, bueno, ya veremos qué pasa, sino realmente hay que continuar avanzando, ¿no? Y ahora te quisiera preguntar, para que vayas también pensando alguna anécdota que nos quisieras compartir, divertida, algún secreto, algo que pudiera lograr conectar más con las personas que te conocen y que te siguen, y que lo vayas pensando ahorita para esta entrevista. Y quisiera preguntarte también un poquito respecto a cómo llegaste a estudiar economía, porque la mayoría creen que los que son políticos son abogados, ¿no? Es abogado y a lo mejor o sí va a ejercer o se va a hacer del mundo público, ¿no? Entonces, ¿cómo a Óscar se le ocurrió estudiar economía? ¿Cuál fue la razón mayor allá? Fíjate que también siento que fue una especie de vocación. El economista es el servidor público por excelencia. Ok. Por lo menos así fue durante los años 50, 60, 70, 80. Incluso tuvimos muchos presidentes que fueron economistas. Uh-huh. Y en el mundo también. Es una ciencia social, es una ciencia que, dice la definición, es una ciencia que administra los bienes escasos ante las necesidades infinitas. Okay. Y pues de eso se trata la administración pública, precisamente. Los problemas son infinitos y el recurso pues, es muy limitado. Claro. Es una vocación. Mi papá es economista, te digo. Ajá. El ejemplo a seguir de mi papá también fue economista. Ok, entonces ha sido una cadenita generacional, vamos así, a llamarlo así. Así es. Ok, interesante. Y quisiera ya como última cuestión, en lo que piensas la anécdota, no sé si ya la tengas. Si tuvieras al Óscar pequeñito aquí enfrente de ti, de la edad que tú quisieras, 5, 4, 6, 10, no sé, o incluso adolescente, ¿qué le dirías a ese Óscar en este preciso momento que estás de tu vida? Le diría, sigue adelante con tus sueños. No te desvíes, vas bien, estás haciendo lo correcto, enfócate más y vas a tener grandes satisfacciones. Ok, muy bien. ¿Y la anécdota por ahí que nos quieras contar? La anécdota. Fíjate que en esto de la política pues me ha permitido conocer a mucha gente a lo largo y ancho del estado de Jalisco. Conozco todos los municipios, conozco todas las localidades, conozco todos los estados de la República, he andado por todos lados. Uh-huh. Y he conocido personajes que han marcado mi vida, como una mujer que hoy es senadora de la República, que se llama Beatriz Paredes Rangel. Okay. Con Beatriz Paredes he tenido muchas experiencias a lo largo de mi vida, pero sobre todo en el sector campesino. Te decía hace ratito que he formado una sensibilidad muy especial, sobre todo con los más necesitados, que más que un discurso político es una vocación, sobre todo en el sector campesino. Y decía ella, el sector campesino es lo que le da un sentido social a los que participamos, en este caso en mi partido. Y bueno, con los campesinos en particular, cuando estás en las asambleas, cuando estás cerca de ellos y cuando haces suyas su experiencia y sus necesidades, pues también siempre te llena y eso te va formando. Las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida con los campesinos es lo más enriquecedor que he tenido. Ok, interesante. Mi vida política. Súper. Y bueno, ya como última pregunta, quisiera preguntarte si
tuvieras una manera de dejar un mensaje de la forma en que tú pudieras y quisieras para que nadie en este mundo se quedara sin escuchar o ver ese mensaje, ¿cuál sería el mensaje que Oscar dejaría para todos y todas? Bueno, que nunca se dejen vencer por la apatía, que nunca nos dejemos ganar, digamos, por las cuestiones negativas de nuestro entorno, que siempre seamos positivos, que crezcamos junto con la sociedad, que ante las adversidades tomemos fuerza y que no se rindan, que nunca se rindan, sobre todo los jóvenes. Hoy que vivimos con tanta información y con tantas cuestiones delicadas, la inseguridad que hoy nos tiene, que está desbordada en el país, en nuestro estado, a veces en nuestra propia ciudad y en nuestro entorno, que sigan adelante y que crean en sus sueños. Ok, perfecto. Pues Oscar, muchísimas gracias por compartirnos un poquito de lo que a lo mejor muchos no sabían o no conocían de ti, para que puedan conocerte fuera de esa etiqueta que ya todos evidentemente conocen a qué te dedicas. Y pues gracias, espero que lo hayas disfrutado esta pequeña plática más que entrevista. ¿Va? Gracias. Muy ameno, gracias por la oportunidad. Vale, gracias a ti que nos acompañas en este nuevo episodio, un podcast de política donde está prohibido hablar de política, pero que sí, todos y todas tienen una historia que contar. Hasta la próxima.